Había un olor que se quedaba pegado a las paredes de esa casa. Una mezcla de pinol, café de olla y comida recién hecha. Si volvieras a olerlo hoy, algo dentro de ti se rompería sin avisar. Y aún así, casi nadie te ha contado cómo era esa casa de verdad. ¿Por qué los niños dormían sin miedo con las ventanas abiertas? ¿Por qué la sala más bonita era la que nadie usaba? ¿Y por qué tu abuela guardaba bolsas de plástico adentro de otras bolsas de plástico durante años? Esa casa existió. Esa casa fue tuya, o de tu mamá, o de tu vecina de enfrente. La nostalgia la convirtió en una postal bonita. Pero la realidad era más extraña, más estricta, más viva. Y vale la pena recordarla completa, no a medias. La casa empezaba antes de entrar. El zaguán era ese pedazo de hierro forjado pintado de café oscuro o verde militar. Crujía al abrirse, y ese crujido era el aviso para toda la cuadra. La vecina de enfrente ya sabía si llegabas tarde, sabía si traías bolsas del mercado, sabía si venías con alguien que ella no conocía. No existía la discreción, existía la comunidad, y la comunidad lo veía todo. Era vigilancia, sí, pero también era protección. Si un niño se perdía, lo encontraban en menos de 15 minutos. Si alguien se caía en la banqueta, salían 3 señoras a levantarlo. Esa cuadra era una sola familia repartida en 10 casas distintas. Adentro, lo primero que pegaba era la sala de visitas, la famosa sala buena. Tenía un sillón forrado en terciopelo verde o vino tinto. Encima del terciopelo, un plástico transparente que se pegaba al muslo cuando te sentabas en short. Ese sillón se compró en 1979, en alguna mueblería de la avenida principal, pagado en abonos durante 2 años, y tu mamá no dejaba que te sentaras ahí. Esa sala existía para visitas que casi nunca llegaban. El cura del barrio, los compadres en Navidad, el doctor cuando alguien estaba muy enfermo. El resto del año estaba intocable, con sus tapetes tejidos en crochet por la abuela, con su mesa de centro de cristal, con las figuras de porcelana ordenadas por tamaño en la vitrina. Y esto es lo más raro de todo. La sala más bonita de la casa era la que menos se vivía. Era un altar al esfuerzo, no un espacio para descansar. Aquí tengo que detenerme un segundo porque algo me hace ruido. Yo me pregunto si eso decía algo de esa generación. Trabajaron toda su vida para tener una casa decente. Y cuando por fin la tuvieron, decidieron no usar las partes bonitas, como si disfrutarlas fuera una traición al sacrificio que les costó conseguirlas. Sigo dándole vueltas a esa idea, y todavía no encuentro una respuesta clara. Mientras la sala buena se moría de aburrimiento, la cocina respiraba a todas horas. El azulejo blanco con flores azules cubría las paredes hasta media altura. La estufa Mave tenía 4 hornillas y un horno que nunca calentaba parejo. El refrigerador era beige o amarillo paja, con calcomanías de frutas que ya nadie despegaba porque debajo el color era distinto. Encima del refrigerador siempre había cosas. Una caja vacía de Choco Crispies, una bolsa de pan duro, botellas de refresco retornables esperando volver al súper, y un calendario de la tortillería del barrio, con la Virgen de Guadalupe arriba y los meses abajo. La licuadora Austerizer era sagrada. Esa licuadora tenía 30 años y nunca se descomponía. Hacía aguas frescas todos los días, de jamaica, de horchata, de melón con leche. Y sin pedir permiso, también hacía mole, papilla del bebé y la salsa para el asado del domingo. El olor de esa cocina marcaba la hora mejor que cualquier reloj. Café de olla en la mañana, sopa de fideo a la 1, frijoles refritos en la tarde. Y en la noche, si había suerte, pan dulce con leche caliente. Y en algún cajón de esa misma cocina, tu abuela guardaba bolsas de plástico adentro de otras bolsas de plástico. Años de acumulación prolija. No era desorden, era memoria de escasez. Cuando algo podía servir otra vez, se guardaba. Esa generación no tiró nada que pudiera volver a usarse. No porque fueran anticuadas, porque sabían en el cuerpo que la abundancia se acaba. Y nosotros, sus nietos, todavía no terminamos de aprender eso. De la cocina salía la comida directo al comedor, donde la mesa era de formaica, café con vetas falsas de madera o blanca con bordes dorados descarapelados en las esquinas. Encima, un mantel de hule transparente con flores estampadas. Y debajo del hule, fotos. Fotos de la primera comunión, del bautizo del hermano, de la graduación de la prima. Atrapadas ahí, conservadas por el plástico durante años enteros. A la hora de comer, nadie comía solo. La sopa primero,
luego el guisado, luego el plato fuerte, y al final, la fruta cortada en cubitos en un platito hondo. La regla era no levantarse hasta terminar. La otra regla era no hablar con la boca llena. La otra era no contestarle a la mamá. Si tu papá llegaba cansado del trabajo, había silencio. Si estaba de buen humor, contaba historias. Del taller, de la oficina, de la combi en la que se vino. Y tú escuchabas. Sin pantalla en la mano, sin distracción. Solo escuchabas. Y aprendías quién era tu papá por las historias que contaba. Después de comer, los niños volvían a la calle o al patio, pero los adultos a veces desaparecían al cuarto. El cuarto de los papás era territorio prohibido. La cama matrimonial tenía una colcha de chenille. Encima, 2 cojines bordados con frases en inglés que tu mamá no entendía, pero le gustaba cómo se veían. El tocador tenía un espejo grande con borde dorado. Y sobre el tocador estaba todo lo que tu mamá usaba para sentirse bonita. Un frasco de Geno de Pravia. Una crema Pond's. Un perfume Charlie que solo abría para las bodas. Y siempre, sin falta, había una imagen religiosa en la pared. La Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, o un crucifijo bendecido en la basílica. Esa imagen vigilaba todo. Los sueños, las peleas, las reconciliaciones de medianoche que los niños alcanzaban a oír desde el otro cuarto. Pero el cuarto de los papás no era el único territorio con reglas propias. Más al fondo del pasillo estaba el cuarto de los niños, y ahí la lógica era distinta porque era la lógica de la escasez compartida. Casi nunca había un cuarto por hijo, había una litera de metal pintada de azul o de café, con el colchón de arriba reservado para el hermano mayor y una negociación eterna por quien dormía abajo. En la pared, sin marco, con tachuelas directas sobre el yeso, los pósters que cada quien había podido conseguir. Un equipo de fútbol, una banda de la radio, una estampa de la primera comunión junto a un cartel de lucha libre, porque a nadie le parecía raro que lo sagrado y lo profano compartieran la misma pared. El ropero era de los pocos muebles que no se compraban nuevos. Pasaba de una casa a otra dentro de la misma familia, con las marcas de uso de generaciones distintas. Tenía un cajón que no cerraba bien y otro que olía a naftalina, aunque nunca hubiera guardado ropa de invierno. Y casi siempre, escondido entre la ropa o debajo del colchón, había algo que no se le contaba a nadie. Una carta, un domingo de monedas ahorradas, una revista que no era para niños. La casa entera vivía bajo vigilancia, menos ese cajón. Ese era el único lugar donde un niño de 8 años podía ser dueño de un secreto completo. Aquí me detengo otra vez, porque hay algo que no termino de resolver. Esa generación de niños comparte cuarto, comparte cama, comparte hasta el agua del baño, y sin embargo creció con una idea de independencia muy distinta a la de ahora. No tenían cuarto propio, pero tenían calle propia. No tenían privacidad en su casa, pero tenían una libertad afuera que hoy parecería irresponsable. Cambiamos una cosa por la otra y todavía no sé si fue un buen negocio. Y a un lado de ese cuarto, casi siempre, estaba el lugar más extraño de la casa, el baño. Tenía una cortina de plástico estampada con peces o conchas, que se sentía fría y mojada cuando se te pegaba al cuerpo. El boiler era un misterio. Para bañarte con agua caliente había que prenderlo 20 minutos antes, y tu mamá te gritaba desde la cocina que no te tardaras porque ibas a gastar el gas. El agua del tinaco a veces salía con tierra. A veces salía fría aunque hubieras prendido el boiler. Y si llovía fuerte, a veces no salía nada. Te bañabas con cubeta y jarrita. Y nadie lloraba por eso. Era parte de la vida. Pero seamos honestos un momento, porque la nostalgia tiene una trampa peligrosa. No todo era bonito en esa casa. A muchos niños de esa época les pegaban con el cinturón, con la chancla, con la cuchara de palo de la cocina. Y la sociedad lo veía normal. Lo veía hasta necesario. Eso también era la casa mexicana de los 80. Y si solo contamos las partes bonitas, estamos mintiendo. La nostalgia honesta también incluye lo que dolió, lo que se cayó, lo que se aguantó porque no había con quién hablarlo. Cuando bajaba la tensión del día, todos terminaban frente a la misma pantalla. La televisión estaba en la sala de diario, no en la sala buena. Era un mueble de madera, marca Zenith o Magnavox. Pesaba como 40 kilos. Tenía perilla en lugar de control remoto. Solo agarraba 6 o 7 canales si tenías suerte. La antena de conejo se ajustaba con paciencia y a veces se le ponía papel aluminio en las puntas para que sintonizara mejor. La programación marcaba el día.
En la mañana, las telenovelas de tu abuela. En la tarde, las caricaturas. Heidi, Candy Candy, Remy, los amos del universo. En la noche, la cena se hacía frente al noticiero, y los domingos, la familia entera veía Siempre en Domingo con Raúl Velasco, sin saber que estaba viendo el último gran ritual colectivo de la televisión mexicana. Si se iba la luz, la familia se sentaba a platicar, sin pantalla, sin ruido, y ahí, en la oscuridad, salían las mejores historias. La de cuando se inundó la calle en 73, la de cuando el abuelo trabajó en la mina de Pachuca, la del primo que se fue al norte y nunca volvió a llamar. Detrás de la televisión, casi siempre, estaba la puerta que daba al patio, y el patio era el corazón de la casa. Tenía macetas con geranios, helechos colgando del techo, una bugambilia que se metía por todos lados. El piso era de cemento o de mosaico desgastado por años de trapeador. Y en una esquina casi siempre había un perro, sin raza definida, sin papeles, sin veterinario. Se llamaba Capitán, o Negro, o solo vino, porque solo llegó un día y se quedó. Ahí se tendía la ropa, ahí se lavaba en el lavadero de cemento, con jabonzote rosa que olía a infancia. Ahí los niños jugaban a las escondidas, a los encantados, a las traes. Y ahí, los viernes en la noche, la mamá ponía la tina grande con agua para bañar a los más chicos antes de dormir. Entre todo ese movimiento, había objetos en la casa que tenían un poder casi religioso. El teléfono, por ejemplo, era de baquelita, color crema, con disco para marcar. Estaba en el pasillo o en la sala buena, nunca en el cuarto, y solo se usaba para emergencias o llamadas cortas, porque la larga distancia costaba carísimo. Tu mamá hablaba a Monterrey y se ponía nerviosa contando los minutos. 3 minutos podían costar lo que ahorrabas en un mes para gasolina. El otro objeto sagrado era el tocadiscos, la consola de música, con tornamesa y radio incorporados. Sonaban los discos de acetato de Juan Gabriel, de José José, de Vicente Fernández. Y en las fiestas familiares salían los de Rocío Dúrcal, los Bukis y los Yonix. Esa música era la banda sonora de toda una década. Pero si había un día donde toda la casa cobraba sentido, era el domingo. El domingo tenía su olor propio, a jabón Maja, porque ese día los papás se bañaban tarde, a carne asada en el comal, porque las hermanas se reunían, a refresco de vidrio retornable porque alguien siempre lo traía del súper. Después de misa, la familia se sentaba en la mesa grande, llegaban tíos, primos, padrinos, comían 3 horas seguidas, y los niños corrían entre las sillas, hasta que algún adulto los regañaba con una mirada que pesaba más que una cachetada. Esa comida del domingo era el verdadero centro de la semana. Cuando el domingo se acababa, la casa cambiaba de piel. Se apagaban casi todas las luces, solo quedaba la del pasillo y la veladora del altar. Tu mamá rezaba un Padre Nuestro antes de dormir. Tu papá revisaba que el zaguán estuviera bien cerrado, y los niños se acostaban con las cobijas San Marcos. Las del tigre, las del venado, las que pesaban tanto que parecían un abrazo que no se quería ir. Si llovía, el sonido del agua en la lámina del patio te arrullaba. Si hacía calor, abrías la ventana sin miedo. Porque no había miedo. Porque la calle era de los vecinos. Y los vecinos eran familia. Y todavía había un último personaje que marcaba el ritmo de esa cuadra sin que nadie lo invitara. El camión de la basura. Pasaba 2 o 3 veces por semana, casi siempre a la misma hora, con una campana de metal que el camionero hacía sonar a mano desde media calle. Esa campana significaba algo muy concreto. Significaba que tenías 5 minutos para sacar la bolsa antes de que el camión siguiera de largo. Las mamás salían en chanclas, los niños corrían con la bolsa goteando. Y si llegabas tarde, la siguiente oportunidad era hasta dentro de 2 o 3 días, con toda la basura acumulándose en el patio. No existía el camión que pasaba a cualquier hora. Existía un horario que toda la cuadra había memorizado sin que nadie lo escribiera en ningún lado. El otro sonido que marcaba la calle era el del afilador. Llegaba con su silbato de caña, casi siempre los martes, empujando una bicicleta con una piedra de afilar montada en la rueda trasera. Las señoras salían con los cuchillos de la cocina envueltos en un trapo, y mientras él trabajaba sentado en la banqueta, se enteraba de medio chisme del barrio sin preguntar nada. Ese oficio ya casi no existe en ninguna ciudad mexicana. Y con él se fue también esa costumbre de afilar lo que se tenía, en lugar de comprar uno nuevo en cuanto el filo se gastaba. Esos sonidos eran el reloj invisible de la cuadra.
El camión marcaba los días pares o impares. El afilador marcaba los martes. La campana de la iglesia marcaba las 6 de la tarde, hora de entrar a bañarse antes de que oscureciera. Nadie necesitaba un reloj de pulsera para saber qué hora era. La calle entera funcionaba como un solo organismo, y cada casa era apenas una célula dentro de él. Esa casa ya no existe. No en la forma en que tú la conociste. Las casas nuevas son más chicas, más cerradas, más eficientes. Tienen internet en cada cuarto y boiler que prende solo. Pero no tienen patio. No tienen vecinas que griten desde la otra acera. No tienen sala buena, ni mantel de hule, ni domingo de 3 horas. Y aquí está la verdad incómoda. No queremos volver a esa casa exactamente como era. Queríamos quedarnos siendo niños dentro de ella. Eso es distinto. La casa no era mágica. La infancia sí. Y la infancia se acabó hace mucho.